Hola, soy Cirilo Rivera García, responsable del área de atención a las masculinidades e interculturalidad de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa platicaremos de la responsabilidad de los hombres para prevenir la discriminación en la UAP. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos debate desde la academia. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el abogado Juan Carlos Ortega Barba, de la Coordinación para la Igualdad de Género Universitaria de la Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido, abogado, mucho gusto y gracias por haber aceptado la invitación. No, a ti, Cirilo, gracias por permitirme estar aquí y platicar pues, con toda nuestra comunidad universitaria y pues, con la sociedad en general, ¿no? Muchísimas gracias. Pues bueno, la discriminación en nuestro país se expresa a través del menosprecio, la desvalorización hacia las personas que pertenecen a diferentes grupos de nuestra población y nuestra sociedad, los cuales se les reconoce como vulnerables. ¿Qué necesitamos hacer para construir una cultura de respeto, de igualdad y no discriminación en la universidad? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los hombres para llevar acciones preventivas y además de un trato justo en las relaciones entre universitarios y universitarias? Para empezar, abogado, a manera de esta introducción, ¿qué entendemos por discriminación? Porque hay personas que dicen, bueno, pues yo no discrimino, yo me expreso porque es normal que así nos llevemos las personas. Sin embargo, dentro de la universidad, en materia de igualdad, no discriminación, trato justo, que se ha ido planteando, creo que es necesario regresarnos a preguntarnos, ¿qué es la discriminación o cómo la podemos entender? Bueno, aquí me parece que un punto que es muy importante que tengamos como inicio es el que sepamos que en lo que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí se habla que se encuentra prohibida la discriminación. E inclusive tenemos una normativa de carácter federal, que es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Y bueno, no vamos a entrar en cuestiones tan técnicas, vamos a hacer la descripción de la manera más simple posible. Y podemos establecer que una discriminación es toda acción u omisión que de manera voluntaria o involuntaria, que finalmente con intención o sin intención, finalmente se hace una restricción en cuanto al ejercicio, goce o derecho de lo que son justamente derechos humanos o libertades. Ahora, para ello es cuando se da también bajo un contexto de que esta conducta es pues totalmente no objetiva, es no proporcional y que no está justificada, ¿no? Y que tiene como elementos, entre otros, pues hablar tanto de la situación migratoria, el estado civil de la persona, cuestiones familiares, de creencia religiosa, si tiene alguna preferencia política o de carácter sexual, etcétera, que finalmente son motivos que dan pauta para que a veces, sin darnos cuenta, cometamos actos de discriminación. Sí, en ese sentido, de repente decimos, bueno, pues es que es un chiste, además ya se lo toma uno tan personal, y hay gente que se justifica diciendo, pues es que ahora resulta que ya no le puedo decir tal así al compañero o compañera que viene de otro estado, ¿no? Incluso lo vemos en las redes sociales, los memes, el foráneo, y entonces hay situaciones que generan cierta risa para un sector, pero hay otras que estigmatizan, y la discriminación no solamente genera un estigma, sino también un daño. Y entonces creo que por eso es importante lo que ha señalado. Primero tiene que ver con nuestra Constitución, y uno de los problemas que tenemos es que creemos que la discriminación es solamente cuando hablo mal de un sector, pero hay otros sectores que están ahí, la condición sexogenérica, discapacidad, la etnia, la lengua, y nosotros en la universidad tenemos estudiantes que vienen de diferentes regiones del estado, que hablan náhuatl y que a veces dicen, no lo hablo porque se pueden reír de mí. ¿Qué implica la discriminación en ese sentido, de reconocernos en las diversidades? Pues, como bien lo comenta Cirilo, creo que a veces tenemos tan normalizada esta cuestión de la discriminación que la pasamos por alto, no la vemos, y cuando nos hacen la mención de que estamos cometiendo una conducta que encuadra en esta circunstancia, pues pensamos que estamos en lo correcto y que la persona que nos hace el comentario está equivocada. Vamos a imaginarnos lo siguiente, que tenemos a una persona con la cual
a lo mejor de toda la vida nos hemos llevado, vamos a decir, pesado, y que le dijéramos, ¿qué onda, mi negro? ¿Cómo estás? ¿No? Y que nos lo encontramos posteriormente en el espacio universitario, y aunque es una forma en cómo la persona o estas personas se llevan entre sí, pues lo cierto es que no es exactamente la mejor manera de conducirnos. Claro, podría alguien decir, oigan, pero ustedes se conocen de toda la vida y para ustedes está bien el llevarse de esa forma, ¿no? Si ambos están de acuerdo, pues adelante. Sin embargo, pues es un hecho que finalmente no es exactamente la mejor manera de conducirnos, ¿no? Porque al final de cuentas, con las demás personas que estén presentes y escuchen, pues no van a saber a lo mejor todo el contexto, ¿no? No saben que a lo mejor fuimos compañeros desde el kinder o la primaria, la secundaria, qué sé yo, y que simplemente nos llevamos pesado, y aunque pueda ser una conducta en donde ambos estemos de acuerdo, pues no es exactamente lo mejor, ¿no? Entonces creo que son cuestiones que es un poco complicado el desarraigarnos, porque lo tenemos tan normalizado que a veces pensamos, caray, yo toda la vida le he dicho mi negro y él me ha dicho de alguna otra manera, y ahora resulta que la forma en cómo nos conducimos estamos mal, ¿no? Pero creo que hay que replantearnos. Y así como de repente aprendemos muchas cosas de manera muy rápida, para desaprender, pues nos tardamos un poco más de lo que debiera de ser, ¿no? Claro, normalizamos, naturalizamos el trato, porque así nos llevamos, y a veces no pregunto, bueno, ¿por qué ya no te gusta que te diga así, no? Y eso es uno de los problemas, que damos por hecho que como así ha sido históricamente, o no, por lo menos en las relaciones entre compañeros y compañeras, así debe ser. Y antes de pasar a cuál es esta responsabilidad que tenemos los hombres, me gustaría que planteáramos esto. ¿Por qué es importante hablar de la discriminación en los espacios universitarios? Porque parece ser que damos, bueno, lo decíamos antes de entrar, damos por hecho que porque ya estoy estudiando, me estoy formando desde, ya sea en la preparatoria, o en las licenciaturas, o a nivel técnico en la universidad, doy por hecho que ya me lo sé. Sí, yo creo que a veces podemos perder un poco, como se dice, el piso de la situación, y efectivamente pensamos que con el simple hecho de tener ya cierta formación académica, cualquiera que ésta sea, como que estamos ya una línea más arriba de lo que pueda ser una discriminación, que cualquier cosa que nosotros hagamos ya no va a poder encuadrar. Y lo que te decía, ¿no? Aquí tras bambalinas, pues a lo mejor a la persona, previo al entrar a estudiar a la universidad, le decíamos de alguna manera, ¿no? Retomo el ejemplo, ¿no? De mi negro, mi negra. Y que pensamos que solamente de esa manera es como podemos discriminar, y no es cierto, ¿no? Porque a lo mejor el día de mañana, cuando estamos dentro de la propia comunidad universitaria, o a lo mejor hasta fuera del espacio universitario, cuando alguien se dirige con uno y le llaman por el nombre, ¿no? Juan Carlos, Cirilo, o el nombre que tenga la persona, y no se le diga el título académico, pues la persona se siente violentada y hace como que la precisión, discúlpame, pero a mí me vas a decir X título académico porque, ¿sabes qué? No somos iguales, hay que marcar diferencia. Entonces, de repente, el tema de la discriminación, pues ya tiene una cara distinta, ¿no? Que a veces nosotros no nos damos cuenta de la manera tan, a veces puede ser tan sutil, que manejamos para llegar a esa situación, pero que el efecto, el daño, finalmente está ahí, ¿no? Porque no perdamos de vista, finalmente un tema de discriminación es una forma de hacer menos a otra persona por alguna circunstancia, e inclusive hasta por el hecho de hacerle notar, ¿sabes qué? Tu cuestión académica respecto de la mía no es exactamente la misma, y por lo tanto yo estoy por arriba de ti. Y pues no, Claro. definitivamente no es el caso. Y el ejemplo creo que es muy evidente, ¿no? El de no somos iguales. Esa frase ya implica un trato Claro. de sentirme yo como superior frente a otra persona. Y se vuelve tan cotidiano en ciertos espacios, y sobre todo en el aula. Entendemos pues que a un profesor o profesora pues le costó el grado, hizo todo lo que tenía que hacer, por supuesto, para adquirirlo. Sin embargo, en estos tratos, de repente la diferencia en algunas profesiones, porque se puede dar, aquí lo importante es cómo dialogo, cómo le hago. Y aquí viene entonces esta pregunta, porque el tema es, bueno, ¿qué hacemos los hombres para prevenir la discriminación? ¿Cuál es nuestro papel para construir una cultura de paz? Porque nuevamente, ¿no? Creemos que, digo, yo no discrimino porque yo no le digo cosas
despectivas a las personas. Pero esta frase de no somos iguales es no solamente discriminatoria, sino además violenta. Y eso implica lo que sí nos corresponde hacer los hombres. En tu experiencia, abogado Juan Carlos, ¿qué cosas han ido pasando? ¿Cómo han reflexionado por la condición de los hombres para que asumamos un papel más responsable en ese sentido? Sí, yo creo que un punto muy importante que tenemos que tener presente es que para saber lo que es la discriminación, pues tenemos que tener muy en claro qué significa esto, ¿no? Porque de otra manera, pues simplemente no tenemos como que la referencia correcta y adecuada para poder identificar. Creo que en mucho tiene que ver la disposición que tengamos nosotras, nosotros, para estar en posibilidad de querer aprender. Creo que es un elemento fundamental el querer aprender o desaprender, ¿no? A veces según sea el caso, y estar conscientes de que finalmente tenemos la posibilidad de hacer un cambio, ¿no? En cada uno de nosotros, de nosotras, pero primero tenemos que partir de saber qué es la discriminación y estar conscientes y en un momento dado decir, sí, yo lo he hecho, así como yo también lo he sufrido. Entonces creo que es un ejercicio de poder identificar, reconocer y no quedarnos nada más ahí, ¿no? Porque de repente, ok, ya reconozco que esto yo hice anteriormente, me doy cuenta que no es exactamente la mejor forma de cómo vincularme con todas las demás personas, pero que estoy equivocado o equivocada, ¿no? Pero más allá de eso es, ¿qué puedo yo hacer para abonar a una cultura, como bien lo dices, donde tengamos paz, ¿no? Y hablando aquí del espacio universitario, pues evidentemente el ir quitando ciertas conductas que tenemos muy arraigadas y que pues tengamos pues mejores condiciones que además de que se van a ver reflejadas en nuestro quehacer dentro del espacio universitario, también se va a ver reflejado fuera de los mismos, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros, esa transmisión pues llega a diferente sector de la población, estudiantes, académicos, administrativos, administrativas, profesoras, eh, y también a los papás y a las mamás que sus hijos e hijas estudian en la universidad. Claro. La pregunta es, bueno, ¿y qué puedo hacer o qué se puede hacer en caso que una persona sienta que está siendo discriminada o discriminado en la universidad? Primero identificarlo, pero ¿cuál sería un camino? ¿Dónde pueden acudir? ¿Qué sugerencias les da para que precisamente se busque un trato justo, digno y de respeto? Ahora sí, ahí como dicen ustedes, para ambas partes, porque no se trata de una acción punitiva, sino una acción que nos ayude a mejorar las relaciones. Sí, pues no perdamos de vista que como comunidad universitaria, con todo lo que esto implica, tanto el personal académico, no académico, nuestro funcionariado, el estudiantado, en fin, todas aquellas personas que conforman nuestra comunidad universitaria, contamos con lo que es un protocolo para la atención y prevención de la discriminación y la violencia de género en la universidad. Entonces, y justamente es a través de la página de DIGE, que tenemos la posibilidad para que en el formato digital podamos conocerlo. Ahí podemos encontrar la descripción con punto y coma, como normativa se encuentra establecida, lo que corresponde a la discriminación. Y ahí nos establece con toda claridad del camino a seguir, ante qué instancias, ante qué autoridades, para que podamos saber si nosotros, nosotras, somos objeto de una conducta discriminatoria, pues podamos acudir, ¿no? Lo que decíamos, ok, ya identifiqué que yo soy una persona que está resintiendo una conducta discriminatoria. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues obviamente tengo que presentar una queja conforme me lo marca dicho protocolo, acudir ante la autoridad universitaria, entiéndase nuestra Defensoría de los Derechos Universitarios, o bien la oficina de la abogada general, pues para que se tome conocimiento del hecho y se pueda iniciar la acción que corresponda, ¿no? Porque de otra manera, pues van a ser conductas que van a estarse replicando y eso en nada va a abonar a una cultura de la paz. Y justamente lo que menciono, ¿no? La necesidad de querer dar ese primer paso para aprender y yo diría que también pues para actuar, ¿no? De repente, pensar en la discriminación, a veces nos centramos mucho en la población estudiantil.
es que los chavos, las chavas deben saber, ¿no? Por supuesto, es una responsabilidad que todos y todas en la universidad necesitamos conocer cuáles son aquellas políticas éticas en las cuales tenemos que, con las cuales nos tenemos que relacionar. Está el protocolo. Sin embargo, también, ¿cuál es la responsabilidad de las y los docentes, administrativos y administrativas de la universidad para que también en esos espacios podamos generar un diálogo, una reflexión y sobre todo prevenir prácticas de discriminación? Sí, yo creo que ahí el que nosotros como comunidad universitaria seamos muy proactivos al respecto, ¿no? Yo creo que no tenemos que estar esperando a que nos den la indicación necesariamente de que, oye, tienes que buscar tal o cual información para reconocer, identificar, conocer, sino tiene que nacer de nosotros mismas, de nosotros mismos, el que es necesario, es indispensable pues ahondar en temas tan importantes como la discriminación. Y yo creo que en función de eso, ¿no? Así como cuando empezamos a hacer búsquedas en Internet por algún producto o servicio y de repente en avalancha, ¿no? Nos llega información diversa relacionada justamente a eso, yo les aseguro que si hacemos un ejercicio similar pensando en cursos que tengan que ver para atender la discriminación, el que podamos no cometer conductas, que lo que estamos platicando, ¿no? De repente a lo mejor no identificamos porque lo tenemos tan normalizado que no lo observamos. Vamos a finalmente encontrar que hay instancias como lo que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, o inclusive la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tienen un abanico muy importante y gratuito para el conocimiento de toda aquella persona que esté interesada en acercarse, en aprender, ¿no? Nuevamente ahí es hacer énfasis en esto, ¿no? El querer aprender, pues para poder aportar en algo a una sociedad que no tengamos tan violenta, ¿no? A lo mejor alguien puede decir, oye, pero esto siempre ha sucedido, solamente que hoy en día se magnifica por el tema de las redes sociales. Bueno, puede ser, pero finalmente, independientemente de ello, creo que sí tenemos que tomar una acción decidida en lo individual para aportar en lo colectivo, que siempre es algo muy, muy importante. Sí, y esto me parece muy importante lo que acabas de comentar para las personas. Hay espacios donde son gratuitos, ¿no? Quienes tengan acceso a Internet pueden entrar a estos cursos, hay un periodo de inscripción y llevarlos en su tiempo. Y me parece que eso es algo muy, muy importante. ¿De qué manera él o la docente puede vincular su materia, unidad de aprendizaje, en algún momento con uno de los cursos? Y aquí es bien importante porque creemos que solamente es necesario que sepan lo que es importante en mi materia, que por supuesto que es fundamental, pero si no dialogamos con un contexto en donde en este país se discrimina población adulta mayor, población LGBTIQ+, la niñez, las mujeres, población indígena, por ahí se me está yendo seguramente otra, pero también hay prácticas de discriminación como la gordofobia, ¿no? Las prácticas sexistas de, ay, ¿para qué estudian las mujeres? Todo este tipo de situaciones nos ponen en un escenario en donde como universitarios y universitarias tenemos que construir una cultura de paz. Si esto es lo que nos están marcando, la Ley General de Educación Superior, el propio PDI con la rectora Lili Cedillo, no es una tarea que necesitamos generar. Y en ese sentido, desde la SIGU, ¿qué acciones en materia de prevención para la discriminación han empezado a realizar? Porque, bueno, hay toda una tarea también que se hace en la universidad y que a veces nos metemos más en las redes y desconocemos también algunas otras áreas. Sí, digamos que de manera muy, muy general, pues justamente desde esta nueva instancia institucional, que lo que finalmente se busca es la elaboración, la implementación, la coordinación, pues de diferentes planes de acción que nos permitan abonar a un tema de igualdad de género, ¿no? Creo que es a través de la SIGU, en donde está al frente nuestra maestra Rosa Isela Ábalos Méndez, pues nos da la directriz para abonar desde nuestra trinchera, pues para tener un mejor espacio universitario, ¿no? Yo creo que es importante que toda la comunidad universitaria finalmente esté consciente que hay mecanismos en donde desde lo particular, desde su cotidianeidad, al realizarlas,
van a estar abonando justamente a estas cuestiones de discriminación. Yo creo que pondré un ejemplo, pues, no sé, muy simple. Si de repente vemos que un compañero o compañera de trabajo, o si estamos en el carácter de estudiantes, y vemos que alguien cercano a nosotros pues, tiene algún tipo de referencia, alguna otra persona, que es más, tal vez a lo mejor ni siquiera es de la propia comunidad universitaria, ¿no? Porque tenemos una universidad abierta, pues porque pues, es un tema de carácter social, es justamente a quienes nos debemos, ¿no? Entonces puede ser que en una de esas tengamos un comentario que esté totalmente fuera de lugar, que sea discriminatorio y decirle a la persona, oye, no sé si te habrás dado cuenta, ¿no? Pero lo que acabas de decir al hacer X o Y comentario, pues no es exactamente lo adecuado, ¿no? Entonces, pues para modificar. Y yo creo que es de ahí, ¿no? De donde el trabajo de todas las diferentes áreas, más allá de que se llame una oficina, una dirección o una coordinación, donde todos y cada uno de nosotras y de nosotros podamos estar aportando pues en la mejoría, pues para tener una mejor universidad, porque seamos sinceros, ¿no? Yo creo que mientras tengamos un mejor espacio pues para la actividad de trabajo, la actividad académica, la actividad de esparcimiento cultural, deportiva y demás que nos brinda nuestra universidad, pues vamos a tener un mejor espacio donde vivir. Digo, la verdad es que actualmente ya, aunque seguimos en pandemia, es un hecho que hoy en día convivimos muchísimo mayor tiempo, hoy en día estando en espacios universitarios que a veces estando en la propia casa, ¿no? Entonces, yo creo que así como en casa queremos estar en el mejor lugar, donde estén las mejores condiciones, de igual forma debe de ser así el pensamiento para con nuestra institución, ¿no? Finalmente, aquí estamos una muy grande cantidad de tiempo al estar aquí, ¿no? Y ahora que planteaba que hay, o planteabas que hay una la universidad abierta, estaba pensando también en los complejos regionales. Claro. Cada contexto, cómo se vive, y que no somos ajenos a estas prácticas de discriminación a través del espacio virtual. De repente se nos olvida que tenemos posibilidades de convivencia y creo que eso es algo que es necesario. ¿Qué acciones, a manera de reflexión, antes de ir cerrando, pero qué reflexiones podría dejar, sobre todo para la comunidad universitaria? Porque tenemos diferentes complejos y seguramente alguien verá el programa, ya sea en la transmisión directa o a través de las redes sociales de TV WAP, y también invitar, para recapitular, la discriminación es aquella forma de menosprecio, desvalorización que se da por la condición que tiene la persona. Pero ¿a qué me invita entonces? Ya me dijeron qué es la discriminación, bueno, por lo menos ya lo entendí. Ahora, ¿alguna acción que me ayudaría a mí para prevenirla? O la otra, también divulgar hacia una cultura de paz. ¿Cuál sería alguna que nos podría invitar a la reflexión? Pues yo creo que exhortar a nuestra comunidad universitaria a la lectura de nuestro protocolo, ya antes mencionado, que es para la atención, prevención de la discriminación y la violencia de género en la institución. Y creo que ahí vamos a encontrar muchas cosas que nos van a dar luz para poder identificar muchas acciones que cometemos a veces en el día a día, ¿no? Que a veces pensamos, ok, ya estoy muy informado, y que de repente, chin, ya hizo un comentario que estaba fuera de lugar y vuelvo a caer como que en lo mismo, ¿no? Yo creo que finalmente es el tener información. Siempre el contar con información nos va a permitir identificar y tomar acciones muy concretas. Y así como de repente, aunque ellos y ellas estén en espacios, pues a lo mejor no tan cercanos como es aquí en los estudios de TV WAP o pensar en Ciudad Universitaria, etcétera, finalmente, tanto ellas y ellos que forman parte de esas áreas, de esos complejos regionales, finalmente también son WAP, ¿no? Entonces aquí no tenemos por qué hacer una distinción. No, es que como son los foráneos o las foráneas, ellos están retirados, es como que punto y aparte, ellos están en su rollo y pues a ver cómo lo resuelven. No, yo creo que hay que pensar que todos finalmente somos una gran comunidad universitaria, más allá de que estemos aquí en la ciudad de Puebla o que estemos en la Sierra Norte o en alguna otra parte del estado de Puebla, finalmente somos una comunidad universitaria que tenemos que fortalecernos y tomar las acciones necesarias pues, para ir abonando esto de la cultura de la paz, ¿no? Entonces yo creo que ahí es simplemente, para mí, fundamental
el que se pueda dar ese primer paso en conocer y a partir de ahí tomar acciones al respecto, ¿no? En el caso de los complejos regionales, pues a lo mejor que de ninguna manera se puedan sentir que son menos de cualquier otro integrante de la comunidad por el hecho de ser parte de un complejo regional. Por supuesto que no, todos somos BUAP y yo creo que eso es lo que tenemos que tener muy claro, ¿no? El sello de la casa es para todas y para todos el mismo y el sello se llama BUAP. Pues me parece muy interesante este cierre tan contundente, porque es esto, ¿no? Finalmente somos una comunidad universitaria, somos una comunidad BUAP, y lo que se busca es la cultura de paz a través de prácticas, de la igualdad, de un trato justo y de respeto. Pues para cerrar, una reflexión final que nos quieras dejar, abogado Juan Carlos, sobre todo para los papás y las mamás que seguramente ven esa transmisión, y a los propios estudiantes y bueno, y nuestros compañeros y compañeras en el área administrativa o docente. Pues yo creo que si tú que eres papá, tú que eres mamá o eres una persona que está al cuidado de tu hija, de tu hijo, de tu adolescente, lo escuches, le escuches. Y si de repente él te empieza a hablar de temas como lo que es la discriminación, lo que es un estereotipo, lo que es un estigma, en fin, pues lo escuches. Por algo te lo está diciendo. Y aunque nosotros podamos ser padres o madres de familia, pues siempre en los hijos, en las hijas, tenemos la oportunidad de aprender. No por el hecho de ser los mayores de la casa significa que lo sepamos todo. Tal vez tenemos un poquito más de experiencia, pero solo eso, o un poco más de experiencia, pero no lo sabemos todo. Y finalmente es a través de ellas, de ellos, que podemos aprender. Y entonces, si de repente ahí nuestra hija, nuestro hijo nos dice, oye, papá, la forma en cómo tú te estás conduciendo con tal persona no es exactamente la mejor porque lo que estás haciendo es una discriminación, escúchenle y lejos de reprimirle, de regañarle o de decirle estás loca o loco, escúchenle y entiéndanlo. Y creo que de ahí vamos a aprender todos como sociedad. Claro que sí. Pues bueno, así hemos llegado al final de esta entrevista en Debate desde la Academia a través de TV UAP. Agradecemos la participación del abogado Juan Carlos Ortega Barba de la SIGU de la UAP. Les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad de género, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Síganos a través de la página web www.dige.uap.mx, en redes sociales a través de Facebook, DIGEUAP, en Twitter, @DIGEUAP. Muchas gracias, así hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía. Hasta pronto.